Todos saben lo que está pasando en el sector de Gaza, la destrucción causada por los combates, la gran cantidad de personas que se han quedado sin hogar e incluso sin asistencia médica. La comida es algo increíble. No se pueden cultivar alimentos y los envíos de ayuda humanitaria son inestables. Y cuando parece que Gaza ya tiene suficientes problemas, aparece un proyecto cerca de la frontera, en territorio egipcio. En 2023, excavadoras y cientos de trabajadores removieron montones de tierra con un único objetivo: excavar un túnel hacia el sufrido sector. Suena bastante extraño, teniendo en cuenta lo que ha tenido que soportar el sector de Gaza últimamente. Además, en este proyecto está involucrado el mar Mediterráneo, que quieren verter en Gaza. ¿Crees que Egipto ha decidido inundar este pedazo de tierra que tanto ha sufrido? Ahora vamos a ver qué está pasando realmente allí. Sector problemático. Así pues, el sector de Gaza. Se puede hablar mucho sobre los problemas con los alimentos y otros recursos, pero lo principal es que ahora en Gaza hay una enorme escasez incluso de lo más necesario: agua potable. Y lo que Egipto se propone hacer aquí simplemente sobrepasa los límites de lo razonable. El habitante medio de Gaza recibe entre 3 y 5 litros de agua al día, y según algunos datos, en algunas zonas, en 2024, la cantidad de agua se redujo a 2 litros o incluso a menos de 1 litro. Para que te hagas una idea, la norma humanitaria mínima en una crisis es de 15 litros. Esto debería ser suficiente para todo: beber, cocinar, lavar la ropa y la higiene. Para una familia de varias personas, esto no es solo poco, es nada. Y no pasaría nada si al menos el agua fuera apta para el consumo. Pero incluso esas gotas que reciben los habitantes son un veneno que mata poco a poco a las personas. La principal fuente de agua en Gaza es el acuífero costero, un depósito subterráneo de agua potable creado por la naturaleza. Durante décadas ha abastecido a 1,5 millones de personas. No era suficiente, pero al menos era algo. Y entonces empezaron a extraer el agua más rápido de lo que tardaba en reponerse. El nivel de las aguas subterráneas descendió y la sal marina comenzó a penetrar en ellas. Más tarde se sumaron las aguas residuales, porque las plantas depuradoras están destruidas, las bombas no funcionan y las alcantarillas se desbordan. La ONU habla de los resultados. Alrededor del 97% de toda el agua subterránea de Gaza no es apta para el consumo porque es demasiado salada y sucia. Antes, parte del agua procedía de Israel. La empresa Mekorot suministraba a Gaza unos 49 millones de metros cúbicos al año. Pero, tras el inicio de las hostilidades, el suministro de agua se redujo. Luego se restableció el suministro, pero los palestinos nunca llegaron a tener un flujo estable. O no hay agua, o llega, pero no en la misma cantidad que antes. Los combates también han provocado que las redes de abastecimiento de agua de Gaza se hayan convertido en algo que no puede distribuir agua. Como resultado, la gente busca recursos potables donde quiera que pueden. Cavan pozos, recogen agua de lluvia. Para sobrevivir de alguna manera, la gente compra agua a particulares. Por las calles de Gaza circulan camiones con tanques. Son camiones cisterna móviles que venden todo lo que han conseguido recoger. UNICEF informa de que alrededor del 80% de esta agua está contaminada, pero la gente simplemente no tiene otra opción. Es turbia, a menudo con sabor a hierro o sal, pero es lo único que queda. Sí, en Gaza hay plantas de tratamiento de aguas y funcionaban bastante bien antes del inicio de las hostilidades. Pero luego Israel cortó el suministro de combustible y electricidad, y las instalaciones comenzaron a funcionar con interrupciones o se desconectaron por completo. Más tarde, el diésel y la electricidad comenzaron a llegar, pero también con interrupciones y no como antes. En resumen, en la franja de Gaza se está produciendo una catástrofe humanitaria. Sin embargo, hay un atisbo de esperanza. El mundo entero envía de vez en cuando recursos esenciales a Gaza. Las primeras en responder fueron las estructuras de la ONU, UNICEF, UNRWA y el Programa Mundial de Alimentos. Comenzaron a traer agua en cisternas y tanques de plástico, y luego financiaron la reparación de las estaciones destruidas. Según datos de UNICEF, a mediados de 2024 se logró restablecer varias decenas de tuberías de agua y estaciones de bombeo locales. Esto proporcionó agua a una parte de la población palestina. La Unión Europea añadió otros 25 millones de euros en ayuda humanitaria. Parte de ese dinero se destinó precisamente al agua y a las necesidades sanitarias. No a nuevas instalaciones, sino a que las antiguas no dejaran de funcionar definitivamente. Tuberías, filtros, bombas. De hecho, Europa ha echado una mano a los sistemas que aún se podían mantener a flote. Turquía, Qatar, Jordania y Egipto envían a Gaza camiones cisterna con agua, contenedores con filtros, bombas y reactivos. En la ONU dicen que estos cargamentos salvan temporalmente a hospitales, escuelas y campamentos donde viven cientos de miles de personas. Sin embargo, cada camión cisterna enviado es solo una solución temporal. No hay ninguna estabilidad. Y si se construye algo salvador,
dentro del sector de Gaza, existe un gran riesgo de que la estructura sea destruida. Y de nuevo, no hay suficiente electricidad ni combustible en Gaza, pero Egipto ha ideado una forma de evitar estos problemas y ayudar de forma estable a esta región tan castigada. Caballero valiente. Sí, fue precisamente Egipto quien acudió al rescate, cediendo su territorio y sus trabajadores para devolver la vida a Gaza. Sin embargo, proporcionó recursos a otro país, los Emiratos Árabes Unidos, que se encargaron de llevar a cabo la operación Caballero Valiente 3. En 2023, en el lado egipcio de la frontera entre Gaza y Egipto, los Emiratos comenzaron a instalar plantas desalinizadoras que toman agua salada y la convierten en agua dulce, potable. Se decidió tomar el agua del mar Mediterráneo, donde hay suficiente para cualquier necesidad. ¿Cómo se transforma esta salmuera en algo que se puede beber? Hay que dar las gracias a una tecnología llamada ósmosis inversa. En términos sencillos, el agua de mar se bombea a través de membranas especiales. Durante el proceso, se eliminan todos los elementos no deseados, sales, suciedad y todo lo demás. El resultado es agua limpia y potable. Al principio se instalaron 3 plantas desalinizadoras y enseguida se anunció un rendimiento bastante bueno, 2.271 metros cúbicos de agua potable al día. Más tarde, el número de instalaciones se aumentó a 6, lo que permitió alcanzar un rendimiento aún mayor, 6.056 metros cúbicos al día. Sin embargo, producir agua potable es una cosa. Hay que enviarla al sector de Gaza, que se encuentra a cierta distancia. Y aquí comenzó la segunda fase del proyecto: crear una conexión entre las plantas desalinizadoras y la región necesitada. Primero cavaron la ruta, casi 7 kilómetros en línea recta, pero con un montón de nodos técnicos para que la tubería pudiera soportar la presión y los cambios de temperatura. Cada sección se unió de forma sólida: soldadura, sellado, prueba de presión. El agua que circula por esta tubería debe estar limpia, lo que significa que no debe haber grietas ni fugas. Hubo que hacer un gran esfuerzo. Las secciones metálicas debían encajar con una precisión milimétrica. Los trabajadores laboraban en 3 turnos. Unos colocaban las tuberías, otros comprobaban la presión y otros se aseguraban de que la tormenta de arena no cubriera la zanja. Todo esto sucedía en una zona en la que había que conquistar literalmente cada metro al desierto. La instalación de la tubería de 7 kilómetros se llevó a cabo bajo la supervisión de ingenieros de los Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Los Emiratos Árabes Unidos proporcionaron el equipo, las estaciones de bombeo y la financiación, mientras que los egipcios aportaron las cuadrillas de trabajadores y la maquinaria. Cuando la tubería llegó a la frontera, comenzó la parte más difícil: el paso al sector de Gaza. Como comprenderás, la zona no es especialmente segura, por lo que era necesario garantizar la seguridad y sincronizar todas las acciones. Para que todo el sistema no se paralizara, se construyó una estación de bombeo y unos depósitos, una especie de pulmones de la tubería. Estos mantienen la presión necesaria y regulan el suministro de agua. Las estaciones funcionan con generadores diésel, ya que la electricidad es un lujo en esta región. Todo está calculado para que, incluso en caso de averías, el sistema siga bombeando agua al menos de forma mínima. Afortunadamente, todo salió bien. La puesta en marcha completa del sistema tuvo lugar en agosto de 2025. Desde las plantas desalinizadoras, el agua del mar Mediterráneo fluyó hacia Han Yunis en un caudal constante, al que no se veía en el sector de Gaza desde hacía mucho tiempo. Este flujo es literalmente una salvación, y no como una docena de camiones cisternas, sino a una escala mucho mayor. El proyecto está diseñado para abastecer de agua a 600.000 personas en las zonas meridionales de Gaza. Cada persona recibirá 15 litros al día. Esto es mucho más que los 1, 2 o 5 litros que había antes. Pero el proyecto Caballero Valiente 3 no es solo agua. En febrero de 2024, un barco que no parecía un barco normal zarpó de Abu Dhabi hacia el puerto egipcio de El Arish. Sin contenedores, sin turistas. Era el hospital flotante de los Emiratos Árabes Unidos. Su misión era sencilla: atender a quienes no tenían a dónde ir. El barco atracó en la costa de Sinaí y se convirtió en una isla de salvación. En su interior hay 100 camas, quirófanos, laboratorios, una farmacia y una unidad de cuidados intensivos. No hay lujos, pero hay todo lo necesario para vivir: instrumentos quirúrgicos, medicamentos, médicos. Más de un centenar de médicos de los Emiratos, Egipto y otros países trabajan 12 horas sin descanso. Realizan operaciones, ponen goteros, tratan quemaduras y heridas. A menudo hay voluntarios de guardia en la cubierta, que reciben a los nuevos pacientes que llegan en ambulancia. A veces llegan niños al barco y les dan no solo medicamentos, sino también juguetes. Este hospital se ha convertido no solo en un centro médico, sino en un símbolo de que la ayuda puede llegar incluso por mar.
También en Egipto, cerca de Gaza, atracó un buque de carga con 7.200 toneladas de ayuda humanitaria. Alimentos, medicamentos, tiendas de campaña, todo lo necesario en una situación de emergencia. Paralelamente hay clínicas móviles y un hospital de campaña en funcionamiento en la Franja de Gaza. Los médicos de la EAU instalan puestos médicos temporales directamente en escuelas y campamentos. Allí no solo se tratan las heridas físicas, sino también el miedo o el agotamiento. Se ha puesto en marcha un programa de evacuación para que los niños reciban tratamiento en los Emiratos. Vuelos, operaciones, rehabilitación, todo gratis. En pocas palabras, los EAU y Egipto no se quedan al margen. Lo más importante que se necesita en situaciones tan urgentes realmente llega y salva a muchas personas que luchan con todas sus fuerzas por sobrevivir. Sin embargo, todo esto no resuelve por completo los problemas de la región. Agua del aire. A pesar de las plantas desalinizadoras que transportan el agua, sigue habiendo escasez. La razón es simple. Hay grandes problemas con las tuberías que podrían llevar este valioso recurso a lugares remotos. Ahora imagina que en la Franja de Gaza, este problema se resuelve en parte con aire. Más bien con agua obtenido del aire. No hay magia, solo ciencia y la empresa Watergen con estas cajas anónimas. Funciona más o menos así. El generador aspira aire, lo enfría y el vapor se condensa en gotas, como en un vaso frío en un día caluroso. Luego, estas gotas pasan por varios filtros, se purifican, se enriquecen con minerales y se convierten en agua potable. Todo el proceso es casi silencioso y no requiere pozos, bombas ni kilómetros de tuberías, solo electricidad para alimentar los compresores. Por eso las cajas de Watergen se denominan máquinas que atrapan las nubes. No crean agua de la nada, sino que la extraen del aire, donde ya existe, solo que de forma invisible. Un generador mediano, por ejemplo, el modelo Gen M, es capaz de producir hasta 800 litros agua al día, y el Gen L, más grande, produce varios miles de litros. Para Gaza, donde cada bidón de agua cuenta, esto supone una gran diferencia. En la Franja de Gaza, estos generadores se han convertido en un milagro en medio de estaciones destruidas y pozos secos. El primero de ellos se instaló hace varios años en la ciudad de Abasan al-Kabira, al este de Han Yunis. En aquel momento se trataba más bien de un experimento. La empresa israelí Watergen, en colaboración con organizaciones humanitarias internacionales, decidió comprobar si el dispositivo podía soportar el calor y el polvo palestinos. Lo soportó. Después de eso, el proyecto se amplió. El potente generador Gen L apareció en el hospital de Han Yunis. Suministra agua a los pacientes, al personal y a las casas vecinas. Cuando no hay agua en las tuberías, la gente acude allí con botellas de plástico, como si fuera un manantial. A veces, por la mañana, el generador ha producido casi todo lo que puede, y hasta que vuelve a respirar aire, simplemente lo cuidan. Algunas instalaciones funcionan con paneles solares, ya que de lo contrario no soportarían los constantes cortes de luz. Sin electricidad, el generador no es más que una caja con ventiladores. Por eso los ingenieros añaden baterías y paneles solares para que el sistema pueda funcionar de forma autónoma al menos durante parte del día. Esta tecnología no sustituye a toda la infraestructura, pero en la Franja de Gaza se ha convertido en un respiro, literalmente. Las personas que viven en zonas sin suministro estable de agua acuden a estos dispositivos como si fueran pozos del futuro. Los ingenieros afirman que, con el apoyo suficiente, se podrían instalar cientos de estos dispositivos en toda la región. No requieren tuberías, no dependen de pozos y pueden funcionar incluso en lugares donde el suelo es salino y el agua subterránea está contaminada. En esencia, los ingenieros están haciendo lo que el ser humano no ha podido permitirse durante milenios: extraer agua directamente del aire. Salvación flotante. Pero volvamos a lo que se está utilizando activamente en este momento, y no solo probando: la planta desalinizadora de los Emiratos Árabes Unidos. En este momento el agua primero va a la planta desalinizadora en Egipto, luego corre por el oleoducto hasta Gaza, y todo esto es difícil de trasladar a otro lugar. Ahora imagina que se produce una situación de emergencia, algo que no sería nada sorprendente para la región. Entonces las plantas desalinizadoras simplemente dejarían de funcionar o quedarían completamente destruidas. Pero, ¿y si estuvieran situadas en algún lugar del mar, cerca de la costa de Gaza? En teoría, eso podría ser posible. Trasladémonos a Arabia Saudita. Se trata de una embarcación de gran tamaño, una barcaza. Mide más de 100 metros de eslora y unos 40 metros de manga. Y todo ello es una planta completa de producción de agua dulce, solo que sobre el agua. Se construyó para la corporación saudí SWCC y es una plataforma gigante en la que se han instalado kilómetros de tuberías, filtros y bombas. Su corazón es el sistema SWRO, es decir, la desalinización por ósmosis inversa. Bueno, ya sabes lo que es. En el interior de la barcaza todo recuerda a un enorme organismo vivo. Las bombas zumban, las tuberías pulsan, los sensores parpadean en verde. Por un lado, la salmuera marina llega a la planta flotante y por el otro sale agua limpia y fresca.
Aquí todo está diseñado para funcionar sin interrupciones. Los filtros se limpian solos, la presión se regula automáticamente y los ingenieros supervisan los parámetros desde una cabina acristalada donde hay instalados monitores. El proyecto se convirtió en la primera planta desalinizadora móvil del mundo de tal envergadura. La barcaza puede funcionar de forma autónoma. Cuenta con sus propios sistemas de suministro de energía, unidades de purificación de agua de mar e incluso instalaciones para el personal. No requiere espacio en tierra. Simplemente se amarra en la costa, se conecta a la tubería costera y al cabo de unos días comienza a suministrar agua a la red. La capacidad de una barcaza de este tipo es de unos 50.000 metros cúbicos de agua al día. Esto significa que es capaz de abastecer de agua a unas 200.000 personas. En total, Arabia Saudita ya cuenta con 3 instalaciones de este tipo, que juntas proporcionan 150.000 metros cúbicos, lo que es suficiente para 600.000 personas. Y estas barcazas podrían ser la solución para Gaza, incluso permanente. Suena lógico. Hay mar, hay agua potable, hay posibilidad de huir en caso de peligro y conservar la infraestructura. Además, una estación de este tipo no requeriría ninguna obra de construcción. Se puede instalar a pocos kilómetros de la costa, tender una tubería temporal y el agua llegará donde más se necesita. Incluso una sola barcaza de este tipo podría cambiar radicalmente el panorama hídrico de la región. Produce más agua que decenas de plantas desalinizadoras de baja potencia. Y si se conecta a los puntos de distribución en la frontera, por ejemplo, en la zona de Rafah, se podría abastecer de agua de forma estable a hospitales, campamentos y zonas residenciales, donde ahora cada gota pasa por filtros. Sin embargo, por ahora solo hay 3 barcazas de este tipo en todo el mundo, y Arabia Saudita sufre ella misma de escasez de agua potable. En resumen, es poco probable que se pueda construir algo así para la Franja de Gaza, pero, como opción teórica, es simplemente excelente. Sin embargo, hay una opción mucho más realista para Gaza y mucho más pequeña: las boyas desalinizadoras compactas de Carolina del Norte, en Estados Unidos. La boya en sí es pequeña, ligera, resistente y con un sencillo sistema de anclaje. Se puede desplegar allí donde no es posible instalar la infraestructura habitual. En islas, en zonas afectadas por catástrofes naturales, en costas con malas carreteras y comunicaciones destruidas. Los ingenieros concibieron inicialmente las boyas como un sistema de primera respuesta para cuando es necesario suministrar agua rápidamente a quienes se han quedado sin ella tras un huracán o un terremoto. En general, es la opción ideal para Gaza, ya que es fácil de transportar y su precio no es comparable al de las estaciones de Arabia Saudita. Sin embargo, no solo por eso es la opción ideal. Una boya de este tipo no necesita diésel, solo un poco de sol para funcionar en situaciones de emergencia. Pero lo más importante son las olas. Cada ola que golpea la boya activa un sistema mecánico que bombea agua de mar a través de una membrana de ósmosis inversa. No se necesita electricidad, la ola lo hace todo. Esto convierte al boya en un método de desalinización autónomo, silencioso y, lo más importante, barato. No hay que conectarlo a la red eléctrica, tender cables ni construir estaciones en la costa. Simplemente se balancea sobre el agua y produce hasta 13.000 litros de agua dulce al día, suficiente para un pequeño pueblo costero. Sin embargo, hay un problema. Por ahora no existe ninguna producción industrial de boyas, lamentablemente solo hay prototipos. No obstante, si finalmente se ponen en marcha pequeñas instalaciones, seguro que las veremos en las costas de Gaza. Salvarse por sus propios medios. Sin embargo, los palestinos de la Franja de Gaza no esperan nada en particular. Siempre han intentado arreglárselas por su cuenta, a pesar de que es increíblemente difícil en las circunstancias actuales. Por ejemplo, una habitante de Gaza, que comprendió que la ciencia podía salvar la situación con el agua, encontró la manera de hacer lo que parece imposible: convertir el agua salada en agua dulce utilizando solo el sol. Su instalación no se parece a las máquinas habituales ni a los sistemas de laboratorio. Todo está hecho con materiales improvisados: palés de madera, cristales de ventanas rotas, tubos de plástico y mangueras negras. El principio es sencillo: el agua se evapora bajo el sol, el vapor se deposita en el vidrio y se convierte en gotas. Luego pasan a través de una capa de carbón activado que elimina el olor y los restos de impurezas. El resultado es agua limpia y suave que se puede beber sin hervir. La principal diferencia de su invento es su autonomía. No requiere electricidad, ni siquiera paneles solares. En una región donde la red eléctrica se daña a diario y el combustible se ha convertido en una rareza, esto resuelve el problema más crítico. En un día, el dispositivo es capaz de producir varios litros de agua limpia, lo que es suficiente para la supervivencia de una familia que simplemente no tiene otra opción. Ahora la mujer está trabajando para abaratar el diseño y ampliar la producción. Según ella, si se instalaran decenas de estos dispositivos a lo largo de la costa, podrían abastecer de agua a barrios enteros, sin combustible, sin bombas y sin red eléctrica, solo con el sol y materiales disponibles. Hay muchos habitantes del sector de Gaza con ideas similares. Por ejemplo, Newton de Gaza, un joven de 15 años del campo de refugiados de Rafah. No le pusieron ese apodo por casualidad. Con vientos enfriadores y trozos de metal, construyó un molino de viento, primitivo pero funcional.
Cuando sopla el viento sobre el campamento, sus aspas giran y las tiendas se iluminan con una luz débil, pero real. Esta energía es suficiente para alimentar lámparas y cargar teléfonos. Sí, es poco, pero en condiciones en las que no hay electricidad ni generadores, ya es un logro. El inventor de 15 años incluso tiene planes más ambiciosos. Está buscando la manera de conectar baterías al sistema para que la luz no se apague cuando el viento amaine. Pero espera, ¿qué pasa con la preparación de la comida? Los habitantes de la Franja de Gaza utilizan el sol para ello. En los tejados de las casas y directamente en los patios aparecen hornos solares caseros, hechos con láminas de hojalata, espejos y viejos marcos de ventanas. El principio de funcionamiento es sencillo. La luz se refleja en la parte inferior, donde se coloca una olla, una tetera o cualquier otra cosa. Bajo la tapa de vidrio, la temperatura supera los 100 grados y en 1 o 2 horas se puede hervir agua o cocinar. Todo ello sin gas, sin electricidad, solo con el calor, que antes era un enemigo y ahora se ha convertido en un aliado. Estas hornadas se construyen literalmente con basura. Se encuentran espejos entre los escombros y se saca el vidrio de las ventanas. Lo principal es captar la luz en el ángulo adecuado. La gente experimenta, construye reflectores, pinta las paredes interiores de negro para conservar el calor durante más tiempo. No es una tecnología industrial, pero funciona. Una familia puede preparar la comida incluso cuando en las casas no hay electricidad ni combustible. En la Franja de Gaza, el sol brilla casi todo el año, y ahora cada uno de sus rayos es una oportunidad de sobrevivir. Y por último, los paneles solares convencionales se han convertido en una parte tan habitual de la vida cotidiana como los depósitos de agua en los tejados. Se instalan en todas partes, en viviendas, escuelas, hospitales y tiendas. En un barrio normal se pueden ver hileras enteras de paneles instalados sobre losas de concreto, orientados hacia el sur. Incluso una pequeña instalación de 6 u 8 paneles proporciona suficiente energía para cargar teléfonos, encender la bomba e iluminar la casa por la noche. Y aún más, gracias a los paneles solares, los hospitales pueden funcionar, al menos parcialmente. Con el tiempo, en el sector de Gaza se ha formado un mercado propio de tecnología solar. Los artesanos locales montan sistemas a partir de componentes asequibles y seleccionan baterías e inversores para necesidades específicas. En los hospitales, los paneles se colocan en los tejados para alimentar las unidades de cuidados intensivos y los refrigeradores con medicamentos. En las granjas se utilizan para bombear agua para el riego. En las escuelas y mezquitas, para que los ventiladores y las lámparas no dependan del calendario de cortes de electricidad. Aquí, la energía solar no forma parte de la transición verde, sino que es un elemento de supervivencia que se ha vuelto tan habitual que los paneles en los techos ya no se consideran un lujo, sino algo normal, sin lo cual la vida no funciona.